9 meses después no hay renta básica, apenas 200 personas la han cobrado, cuando las previsiones eran para el primer año de ejecución de esta renta, quiero recordarle, con esos 13 millones de euros que se pusieron en los presupuestos 2013, de 5.000 personas. Ya era escasísima la cifra que estimaba el Gobierno de ciudadanos a los que se iba a responder con la renta básica, 5.000. Si tenemos en cuenta que son 70.000 los ciudadanos en Extremadura que no tienen ninguna prestación y que están abocados a la exclusión social y que ya están viviendo en la pobreza. Pues, aún así, solamente se ha llegado a apenas 200 personas, como decimos, el gran fracaso del Gobierno de Monago y la gran mentira, no al PSOE ni a los políticos, la gran mentira a los ciudadanos de Extremadura, a los ciudadanos más débiles y que en estos momentos mayor protección necesitan de la Administración y de quienes les gobiernan, que, entre otras cosas, para eso les pagan. Es decir, la gente en Extremadura, desde hace 9 meses que aprobamos una norma, está pasando hambre. Los ciudadanos en Extremadura están pasando hambre y la Junta de Extremadura se está ahorrando el dinero. Y si no, que nos diga el señor Monago dónde están los 13 millones de euros que se destinaron el año pasado para el pago de la renta básica, que, como digo, apenas 200 personas de aquella estimación pobre que hicieron de llegar a 5.000 ciudadanos en Extremadura. Son, según los datos de la última EPA conocida hace unos días, 51.800 los hogares que en Extremadura tienen a todos sus miembros en paro. 1.400 más que en el año anterior. Y toda esta situación de emergencia social parece importarle un pimiento al presidente de la Junta de Extremadura. De lo contrario, no se entiende que a lo largo de estos 9 meses yo no le he oído hablar, ni estar preocupado, ni hacer ninguna reflexión acerca del verdadero fracaso y de la verdadera mentira que está suponiendo la puesta en marcha de la renta básica en Extremadura. Y los socialistas estamos hoy criticándolo, pero también estamos proponiendo. Y les anuncio que registraremos en la Cámara, en la Asamblea de Extremadura, una modificación de la Ley de Renta Básica para 2 cuestiones fundamentales: agilizarla y, sobre todo, que la gente la cobre, que podamos tener una renta básica en Extremadura de verdad y no lo que está haciendo el señor Monago, que lleva 9 meses paralizando una ley que es un absoluto desastre. Y estamos hablando de una cuestión fundamental porque, insisto, la gente no es que esté abocada a la exclusión social, como solemos decir en los discursos y las intervenciones públicas, no es que estén abocados, es que ya lo están. Ya están en la pobreza, ya están en la exclusión social y ya hay mucha gente que no tiene luz ni agua caliente en sus hogares. Estamos peor que antes. Los ciudadanos en estos momentos están desprotegidos. Con una ley de renta básica aprobada, pero no puesta en marcha por el Gobierno de la Junta de Extremadura, que además derogó unas AISE, con lo cual estamos muchísimo peor que antes que la renta básica, porque ni hay renta básica ni hay ayudas a la emergencia social. Por lo tanto, los ciudadanos están en estos momentos absolutamente asfixiados y desprotegidos por la Junta de Extremadura.